Esto es CNN Tarde en CNN Chile, 12:59. Vamos rápidamente a la agenda informativa. Les cuento que cuestionamientos ha generado el anuncio de una posible acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Cómo podría impactar esta eventual acusación constitucional en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, que la próxima semana inicia de lleno su discusión en el Senado? ¿Qué ha dicho el gobierno en concreto sobre este tema? Se lo vamos a preguntar a la periodista Francisca Cárdenas, que ya está conectada con nosotros en esta edición de día miércoles de CNN Tarde. Francisca, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, como tú lo decías, han dicho ya al menos los representantes de los partidos de oposición que va a afectar en el clima político, en las relaciones y negociaciones con el Ejecutivo, que ya han estado tensas en las últimas semanas en cuanto a la tramitación de la mega reforma del plan de reconstrucción en el Senado, que se va a comenzar a ver la próxima semana en la sala del Senado. Se va a dar cuenta el martes para luego pasar a la Comisión de Hacienda el día miércoles. Esto por este anuncio de una posible acusación constitucional, para lo que se están recopilando las firmas, aunque ya las tendrían, José, para poder ingresarla la próxima semana después de la cuenta pública por parte del Partido Republicano, quienes anunciaron ayer esta acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, y también del Partido Nacional Libertario. Y que es lo otro también interesante, es que se han emplazado entre ellos mismos y en contra de Chile Vamos, de que ellos tienen que apoyar este nuevo libelo acusatorio en contra del exministro, y esto por el informe expuesto por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en torno a las finanzas públicas del cuarto trimestre de lo que fue la administración del expresidente Gabriel Boric, donde no se habrían incluido al menos 10.500 millones de dólares. Eso es lo que desató la molestia del oficialismo, y donde se le solicita también a los parlamentarios de Chile Vamos poder presentar y poder ser parte y apoyar, respaldar políticamente esta acusación constitucional, que, recordemos, José, es una herramienta jurídica, política, de fiscalización de los parlamentarios. Primero, para fiscalizar en la Cámara de Diputados, donde se necesita mayoría simple, 78 votos para poder aprobarlas. Si prospera la acusación, después de una comisión revisora pasa a lo que es la sala del Senado, donde el Senado actúa como juez, como jueces actúan los senadores en torno a las acusaciones, y en el caso de exministros solamente se pueden presentar 3 meses después de haber dejado el cargo, es decir, tienen hasta el 11 de junio, y es por eso también que pedían apurarse los parlamentarios del Partido Nacional Libertario para poder acusar al exministro Nicolás Grau. Así que pasemos a escuchar parte de lo que han sido las reacciones de durante esta jornada. Le preguntábamos durante esta jornada también al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, si afectaba en las negociaciones que se van a dar la próxima semana por la reforma, que es el proyecto estrella, decían algunos también, del gobierno, y que ya incluso ha costado de que se puedan limar las asperezas, sobre todo con la oposición, para poder ver todo el tema de las indicaciones y lo que va a ser la votación en particular. Así que escuchemos lo que han dicho durante esta jornada en torno a lo que ha sido este anuncio de acusación constitucional. Nosotros estamos enfocados en el futuro, estamos enfocados en cómo ordenar las finanzas públicas, estamos trabajando hacia adelante y sobre todo mejorando la credibilidad de las instituciones, y sobre todo cómo opera nuestra institucionalidad fiscal. Nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos. Lo que ocurre a nivel parlamentario no es un tema que me ataña, no es un tema donde yo tengo participación, no voy a tener participación, y eso sigue el curso de las decisiones parlamentarias. Claro, ahí parte entonces de las declaraciones del ministro Quirós, pero José, recordemos que ayer, cuando se le preguntaba en el Palacio de la Moneda al ministro del Interior, Claudio Alvarado, con respecto a lo que fue este anuncio de acusación constitucional, él mismo decía que afecta el clima político con el Congreso, pero que es facultad de los parlamentarios. En línea también ahora el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con respecto a que es una decisión de los diputados, en este caso, ingresarla. Curiosamente, José, hay que decir que una acusación constitucional que busca específicamente destituir a una autoridad por infringir la Constitución, por infringir la ley en este caso, se necesitan solamente 10 firmas para poder ser ingresadas, las que ya tendrían los parlamentarios
del Partido Nacional Libertario y también del Partido Republicano para poder ingresarla la próxima semana. A diferencia de lo que es la interpelación que, recordemos, se había anunciado también por parte de algunos parlamentarios de oposición que se podía presentar en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Ahí se necesitaban 52 firmas para poder ingresarla, para poder ingresar también esa herramienta. Pero a diferencia de la interpelación, esta es fiscalizadora, la acusación constitucional, y busca también inhabilitar a exautoridades o autoridades por infringir la ley para ejercer 5 años cargos públicos. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que han sido las otras reacciones de durante esta jornada, cómo se lo toman en el Congreso, los senadores, que son quienes además van a votar en particular la próxima semana y que van a comenzar a tramitar la mega reforma del gobierno. El exministro Nicolás Grau tiene responsabilidad en la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo, pero para nosotros no basta simplemente con anunciar acusaciones constitucionales, también hay que ganarlas. Esto no se puede transformar en una carrera frenética por quien anuncia primero una acusación constitucional por la prensa. Acá somos oficialismo y tenemos que actuar con responsabilidad y de manera coordinada cuando se trata de una acción tan importante como esta. A mí me gustaría saber si el diputado Romero conversó con el gobierno del presidente José Antonio Kast o si conversó con alguna otra de las bancadas para generar una acción coordinada en equipo. Hoy día tenemos que trabajar en equipo. Esto no se trata de una carrera frenética de quién sale primero por la prensa. Nosotros desde la UDI vamos a estudiar el mérito de esa acusación constitucional y vamos a tomar una decisión responsable, porque nosotros, a diferencia de lo que cree el diputado Romero, no actuamos por presiones de ningún tipo. Actuamos con responsabilidad y sobre todo con lealtad hacia el gobierno del presidente José Antonio Kast. Yo espero que también estén los votos de Chile Vamos. ¿Y si no se suman? Bueno, tendrán que responder ellos ante su electorado, si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que, a mí me cuesta pensar de que alguien del Frente Amplio, que es a quien podría eventualmente afectarle la acusación del ministro Grau, vaya a votar a favor de la reforma del plan de reconstrucción. Yo no lo veo así. Yo creo que esto va por carriles separados. ¿Usted cree que la acusación no mete ruido en la conversación en el Senado por la mega reforma? Yo creo que esto no va a cambiar el escenario de votar en contra o no de parte de la gente de izquierda. O sea, yo he dicho hace rato que no cuento para nada ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, y ellos van a votar obviamente en contra de la acusación constitucional, sí, y obviamente aquí en contra. Ahora, como lo hicieron en términos de historia, de acusaciones constitucionales, no les ha ido bien, diputado. Con otro congreso. Bueno, ahí estábamos escuchando, Francisca, diferentes posiciones. Por una parte, un parlamentario de la UDI y por otro lado, el diputado Romero. Desde lo que todavía conocemos como Chile Vamos, podríamos decir, no tienen una decisión tomada respecto a esta herramienta o esta eventual acusación constitucional. Otro punto que le hacían ahí los periodistas que conversaban con el diputado Romero, lo cierto es que en la administración anterior ninguna acusación constitucional prosperó en contra de los entonces exministros o ministros del presidente Gabriel Boric en su minuto. Ahora, lo importante acá es saber qué ha dicho la actual oposición sobre este tema y si ellos consideran, Francisca, que esto va a empañar o va a impactar la discusión que se va a dar desde la próxima semana en el Senado. Yo escuchaba el día de ayer, tú me puedes ir complementando con lo que has reporteado, algunos parlamentarios de la oposición que decían, bueno, acá ha habido advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, de la Corte Suprema, de otras instituciones que han dicho que hay incertidumbre del crecimiento que se busca alcanzar con la mega reforma. Entonces algunos parlamentarios de la oposición decían, no vaya a ser cosa que a propósito de esta noticia del informe de Finanzas Públicas el día de mañana digan, bueno, no alcanzamos la cifra porque la situación que nos dejó la administración anterior era paupérrima. O sea, ya vemos que hay un impacto, al menos en lo que va a ser esta discusión en días previos a que comience su tramitación en el Senado. Sí, José, como tú lo decías, ayer también estuvimos ahí preguntándole a los secretarios generales de la oposición cómo veían la tramitación, pero eso fue antes de que se anunciara esta acusación constitucional por parte del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Y todo eso que tú mencionabas, lo técnico, lo económico es un punto, pero lo político ya hemos visto que ha sido el ministro Alvarado quien ha dicho en varias ocasiones, José, ha emplazado a la oposición a que se pongan de acuerdo, a que presenten iniciativas, a que presenten propuestas al gobierno. ¿Qué dicen ellos? Le hemos presentado las propuestas al gobierno y que les ha molestado estos dichos del ministro Alvarado de que hay dos oposiciones, refiriéndose al socialismo democrático y al Frente Amplio y al Partido Comunista, que dicen que todas las decisiones en público finalmente se toman a partir de lo que dice
el PC y el Frente Amplio. Eso ha molestado, pero eso es lo que ha molestado en las últimas semanas, en los últimos días. Ahora con esto hay más tensión con respecto también a las conversaciones que se estaban intentando dar de manera informal, porque lo que supimos, José, es que también habían algunos ministros que llamaron a algunos representantes del socialismo democrático para comenzar las negociaciones de manera informal, las conversaciones, para hacer una bajada también de lo que va a ser la próxima semana la tramitación de esta reforma que es clave para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y eso se podría haber empañado, dicen también, con respecto a lo que va a ser esa discusión, no solamente lo que va a ser la votación en general, esto de aprobar o rechazar la idea de legislar, que ya han dicho los senadores de oposición que van a rechazar la idea de legislar, sino que más bien la presentación de indicaciones, cómo va a ser ese ambiente político en la Comisión de Hacienda el miércoles, por ejemplo, del Senado, teniendo en cuenta que se anuncia esta acusación constitucional que califican como una acusación de Kaiser por parte de los senadores de oposición. Así que pasemos a escuchar también qué respondieron ellos a este nuevo anuncio de libelo acusatorio. Una acusación constitucional en contra del exministro Grau, y en ese contexto no se entiende cómo el gobierno, por un lado, plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. O sea, si no tienen pruebas concretas, no amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más el proceso de este proyecto de ley que ya está enredado, y está enredado por sí mismo, no por otros asuntos, y esto solo hace agravar la distancia que hay entre el gobierno y la oposición. O sea, esto es del ABC de la política, pues. La mega reforma y la acusación constitucional que se podría llevar a cabo contra el ministro Grau son temas absolutamente diferentes. Yo espero que en esto los partidos políticos, las bancadas, no mezclen las cosas. Cada cosa hay que verla de acuerdo a su mérito. Se debe dilucidar la verdad. Efectivamente, nuestro país requiere también para la tramitación de una ley el saber cuál es nuestro nivel de endeudamiento, pero condicionar la tramitación de una u otra cosa me parece que solamente mancha un proyecto que debiese salir lo más limpio posible, tanto a favor como en contra. Por lo menos en mi caso van a ser dos cosas que analice de forma indistinta, pero sí me interesa mucho saber nuestra realidad hoy día económica para tomar decisiones. Por tanto, cada sector yo creo que sobreestima las cosas, y lo que merece el país y merece que nosotros sepamos es la verdad. Claro, y tú decías algo clave, José, que es que ninguna de las acusaciones constitucionales presentadas en la administración anterior prosperó, solamente las que eran en contra de autoridades de la Corte Suprema, pero en cuanto a las que eran en contra de exministros no prosperó ninguna. La última de ellas, una de las más debatidas, porque había dudas si presentarlas o no por parte de Chile Vamos en torno a lo que era la idea, justamente en ese entonces, del Partido Republicano, fue en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Y en este caso, lo que argumenta ahora el Partido Republicano, en este caso el diputado Romero, quien además, recordemos, José, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ya se le había criticado en su minuto por la actitud que tuvo durante lo que fue la tramitación con los parlamentarios. Fue un momento bastante tenso también de discusión de la reforma, costó que pasara, digamos, a la discusión al Senado, y él lo que dice que está seguro que todos los que son parte del oficialismo y que ven hoy día como cada día se pone más cuesta arriba a medida que van conociendo las estimaciones económicas, dice él, que nos dejó el gobierno pasado, tenemos que ser responsables a la principal autoridad que tenía a su cargo esta tarea de las finanzas públicas, que es el exministro Nicolás Grau. Lo otro, José, esto podría generar, por ejemplo, es una pregunta que se hacen ahora todos, una ofensiva también por parte de la oposición, quienes podrían presentar también una acusación constitucional en contra de la exministra Trinidad Steiner. Se pensaba en una interpelación, eso se cae una vez que hay un cambio de gabinete, pero lo que sí me han dicho ya, José, y nos han dicho a través del reporteo, es que se va a presentar una resolución en torno a una respuesta que va a haber por parte de la oposición. Al menos ya se está viendo eso en el Partido Socialista en torno a lo que fue este anuncio de acusación en contra del exministro Grau. Así que escuchemos también otras declaraciones y otras reacciones de senadores durante esta jornada. El gobierno no puede pretender iniciar un diálogo con una mano que invita a conversar, pero con la otra mano con un garrote de la acusación constitucional. Le sugerimos no sumarse a la iniciativa
de Kaiser que solamente polariza y que está muy lejos de resolver los problemas económicos de la gente. Hoy, cuando estamos hablando de una proyección de deuda que depende de variables como la inflación, como la devaluación del peso, eso está extremadamente lejos de lo que es la vulneración a la Constitución. Así que menos show políticos y más consecuencia en el diálogo que necesitamos en el Senado. A mí me parece que esto es una pirotecnia, ¿no? Una pirotecnia para tratar de justificar la mega reforma, para tratar de proyectar un escenario que finalmente la mega reforma va a generar principalmente, que es mayor déficit y mayor deuda fiscal. Lo que se trata de buscar es un culpable del déficit. Sí. Entonces después nos van a venir a decir, después de estos 4 años, cuando la reforma entre en régimen, que la culpa de la deuda, la culpa de el mayor gasto que esto origina, ¿no? Es el ministro Grau. Y por lo tanto es el mismo relato con que se ha instalado este gobierno, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Gabriel Boric y el supuesto mal manejo de la arca fiscal. Ajá. O sea, no hay justificación alguna para una Yo creo acusación que no de este existe ningún tipo de justificación. Ahí entonces parte de las reacciones, José, ya lo veíamos en la oposición, que dicen que empaña todo lo que es la posibilidad de diálogo con el Ejecutivo, con el Gobierno, ya sea con el ministro de las Express, quien está presente en el Congreso para poder tramitar todo lo que es también la reforma, la mega reforma, el ministro Alvarado, el viceministro también, y el ministro Quirós, que está presente, que son los 3 ministros que siempre vemos en el Congreso con los parlamentarios y que van a tener que estar la próxima semana, sentarse junto también a la oposición y a los parlamentarios oficialistas, donde también hay discrepancias y diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario con respecto a este nuevo libelo acusatorio, que como te decía es fácil presentarlo, se necesitan solamente 10 firmas, José. Sí, eso te iba a decir para finalizar, ya hay una posición clara de los parlamentarios, de los diputados más bien del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Ellos van por la acusación constitucional, pero en este escenario, independiente que estén las firmas para dar el vamos a esta herramienta, es clave saber la posición que va a adoptar Chile Vamos, sobre todo considerando lo que manifestó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, viceministro también de la CGGOV, Claudio Alvarado, que es militante de la UDI, de Chile Vamos, durante el fin de semana, cuando dice: no dramaticemos si esta discusión se extiende más allá del mes de junio, como de alguna u otra manera abriendo el diálogo con parte o idealmente con toda la oposición. Clave entonces saber cuál será la posición de Chile Vamos en esta historia. Francisca Cárdenas, gracias por la información, que tengas una buena tarde. Que esté muy bien, José, nos vemos. Chao.